Expertos dicen que la depresión se puede tratar, pero no curar. Los problemas psicológicos, como la depresión o los trastornos de ansiedad, están a la orden del día en nuestra sociedad. La Organización Mundial de la Salud, OMS, pondera la depresión como la primera causa de discapacidad a nivel mundial, afectando a más de 300 millones de personas. Esta patología afecta más a las mujeres que a los hombres, y en el peor de los casos puede llevar al suicidio. Depresión. ¿Qué es la depresión? Todas las personas se sienten tristes o decaídas de vez en cuando, pero estos sentimientos suelen desaparecer en poco tiempo. La depresión, también llamada depresión clínica o trastorno depresivo mayor, es diferente. La depresión puede causar síntomas graves que afectan cómo se siente, piensa y coordina actividades diarias como dormir, comer o trabajar. Es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, sin importar la edad, la raza, los ingresos, la cultura o el nivel educativo. Hay investigaciones que sugieren que los factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos desempeñan una función en la depresión. La depresión puede ocurrir conjuntamente con otros trastornos mentales y otras enfermedades como diabetes, cáncer, enfermedad cardíaca y dolor crónico. La depresión puede empeorar estos problemas de salud y viceversa. Algunas veces, los medicamentos que se toman para estas enfermedades ocasionan efectos secundarios que contribuyen a los síntomas de la depresión. ¿Cuáles son los diferentes tipos de depresión? Dos de los tipos frecuentes de depresión son depresión mayor, que implica síntomas de depresión la mayoría del tiempo durante por lo menos 2 semanas. Estos síntomas interfieren con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar y comer. Trastorno depresivo persistente, distimia, que a menudo incluye síntomas de depresión menos graves que duran mucho más tiempo, generalmente por lo menos durante 2 años. Otras formas de depresión incluyen las siguientes: depresión perinatal, que ocurre cuando una mujer sufre de depresión mayor durante el embarazo o después del parto, depresión posparto. Trastorno afectivo estacional, que aparece y desaparece con las estaciones del año, y por lo general empieza a finales del otoño o principios del invierno, y desaparece en la primavera y el verano. Las personas con un diagnóstico de trastorno bipolar, anteriormente llamado depresión maníaca o enfermedad maníaco-depresiva, también sufren de depresión. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de la depresión? Entre los síntomas frecuentes de la depresión se incluyen los siguientes: sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío, sentimientos de desesperanza o pesimismo, sentimientos de irritabilidad, frustración o intranquilidad, sentimientos de culpabilidad, inutilidad o impotencia, pérdida de interés o placer en las actividades y los pasatiempos, fatiga, disminución de energía o sensación de que está más lento, dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones, dificultad para dormir, despertarse temprano en la mañana o dormir demasiado, cambios en el apetito o en el peso sin haberlos planificado, dolores y molestias, dolor de cabeza, calambres o problemas digestivos sin una causa física aparente o que no se alivian ni con tratamiento, intentos de suicidio o pensamientos sobre la muerte o el suicidio. Si usted o alguien que conoce se encuentra en peligro inmediato o está pensando en hacerse daño, llame gratis a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio o visite el sitio web en inglés de la National Suicide Prevention Lifeline. ¿Cómo se diagnostica la depresión? Para diagnosticarle depresión a una persona, esta debe presentar 5 síntomas de la enfermedad todos los días, casi todo el día, por lo menos durante 2 semanas. Uno de los síntomas debe ser un estado de ánimo depresivo o la pérdida de interés o placer en casi todas las actividades. Es posible que los niños y los adolescentes se muestren irritables en lugar de tristes. Si cree que es posible que usted tenga depresión, hable con su proveedor de atención médica. Los médicos de atención primaria diagnostican y tratan de manera rutinaria la depresión y refieren a las personas a profesionales de salud mental, como psicólogos o psiquiatras. Durante la consulta, su médico u otro proveedor de atención médica puede preguntarle cuándo empezaron sus síntomas, cuánto duran, con qué frecuencia ocurren y si no le permiten salir o hacer sus actividades habituales. Puede ser útil tomar notas sobre sus síntomas antes de la consulta. Algunos medicamentos y ciertas afecciones, como un virus o un trastorno de la tiroides, pueden ocasionar los mismos síntomas de la depresión.
Su proveedor de atención médica puede descartar estas posibilidades al realizar un examen físico y una entrevista, y al ordenar pruebas de laboratorio. Obtenga consejos para ayudarle a prepararse y aprovechar al máximo su consulta médica. Para obtener recursos adicionales, visite el sitio web en inglés de la Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica. ¿Es igual la depresión en todas las personas? La depresión puede afectar a las personas de diferentes maneras, según su edad. Los niños con depresión pueden mostrarse ansiosos, malhumorados, fingir estar enfermos, negarse a ir a la escuela, aferrarse a sus padres o preocuparse de que uno de ellos fallezca. Los niños más grandes y los adolescentes con depresión pueden tener problemas en la escuela o una baja autoestima, o pueden estar callados, frustrarse fácilmente o sentirse intranquilos. También pueden tener síntomas de otros trastornos, como ansiedad y trastornos de la alimentación, déficit de atención con hiperactividad o consumo de drogas. Los niños más grandes y adolescentes tienen una mayor probabilidad de sufrir de somnolencia excesiva, llamada hipersomnia, y un mayor apetito, llamado hiperfagia. En la adolescencia, las niñas comienzan a tener depresión con mayor frecuencia que los niños. Es posible que esto se deba a factores biológicos, hormonales y de ciclo vital que son únicos en las mujeres. Los adultos jóvenes con depresión tienen una mayor probabilidad de estar irritables, quejarse de haber aumentado de peso y tener hipersomnia, así como tener una perspectiva negativa sobre la vida y el futuro. A menudo, estas personas tienen otros trastornos, como ansiedad generalizada, fobia social, trastorno de pánico y consumo de drogas. Los adultos de mediana edad con depresión sufren más episodios depresivos, su libido se reduce, tienen insomnio a mitad de la noche o se despiertan en la madrugada. Es posible que también mencionen con mayor frecuencia que tienen síntomas gastrointestinales, como diarrea o estreñimiento. A menudo, los adultos mayores con depresión sufren de tristeza o aflicción, o pueden tener síntomas menos evidentes. Pueden informar que sienten una carencia de emociones, en lugar de un estado de ánimo depresivo. Además, las personas mayores tienen una mayor probabilidad de presentar otras afecciones de salud o dolores que pueden causar o contribuir a la depresión. En casos graves, pueden ser notables los problemas de memoria y razonamiento, llamados pseudodemencia. ¿Cómo se trata la depresión? Por lo general, el tratamiento de la depresión incluye medicamentos, psicoterapia o ambos. Si estos tratamientos no disminuyen los síntomas, otra opción de tratamiento puede ser la terapia de estimulación cerebral. En casos más leves de depresión, el tratamiento puede empezar solo con psicoterapia y se añaden medicamentos si la persona continúa teniendo síntomas. En el caso de una depresión moderada o grave, muchos profesionales de salud mental recomiendan una combinación de medicamentos y terapia al principio del tratamiento. La selección del plan de tratamiento adecuado debe basarse en las necesidades y en la situación de salud de la persona y bajo el cuidado de un proveedor de atención médica. Puede ser necesario intentar diferentes cosas para poder encontrar el tratamiento que mejor funcione para usted. Puede aprender más sobre los diferentes tipos de tratamiento, incluidos los medicamentos, la psicoterapia y las terapias de estimulación cerebral en la página web en inglés del Instituto Nacional de la Salud Mental, NIMH, por sus siglas en inglés, sobre la depresión. Para obtener información sobre cómo encontrar a un profesional de salud mental y preguntas que puede hacer cuando contemple la posibilidad de ir a terapia, visite la página web en inglés del NIMH sobre las psicoterapias. Medicamentos. Los antidepresivos son medicamentos que se usan con frecuencia para tratar la depresión. Debe transcurrir cierto tiempo para que surtan efecto, por lo general entre 4 y 8 semanas, y a menudo los síntomas como problemas para dormir, apetito o concentración mejoran antes de que mejore el estado de ánimo. Es importante darles una oportunidad a los medicamentos antes de decidir si funcionan o no. Tenga presente que algunas personas, especialmente los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes, pueden tener más pensamientos o conductas suicidas cuando toman antidepresivos, sobre todo durante las primeras semanas después de empezar a usarlos o cuando se cambian las dosis. Se debe vigilar de cerca a cualquier paciente que esté tomando antidepresivos, especialmente durante las primeras semanas del tratamiento. Dame un me gusta, suscríbete y ve a mi canal para ver más datos curiosos.